Invadieron la Tierra esperando encontrar granjeros y filósofos. En cambio, encontraron 8.000 millones de superdepredadores esperando una excusa. La pantalla holográfica cobró vida, proyectando un inquietante resplandor azul sobre la mesa de conferencias de obsidiana. El analista de inteligencia superior Kilborak ajustó sus 6 ojos, cada uno enfocado en un flujo de datos diferente que flotaba ante él. Sus tentáculos golpeaban rítmicamente el reposabrazos, un hábito que desarrolló durante sus 3 siglos analizando especies inferiores. Caballeros, damas y seres diversos, comenzó Kil, con la voz llena de la confianza que solo se obtiene al no equivocarse nunca. Hoy hablaremos del tercer planeta desde el sistema de Almas. Sus habitantes lo llaman Tierra. Una risa colectiva recorrió a los miembros del Consejo reunidos. El almirante Fex Grimfang, cuya especie había conquistado 47 mundos antes del desayuno, se reclinó en su silla biomecánica. Oh, esto debería ser entretenido. ¿Qué han logrado estos mamíferos bípedos? Fuego. Agricultura básica. Las mandíbulas de Kil chasquearon divertidas. En realidad, han progresado más allá de nuestras proyecciones iniciales. Poseen tecnología primitiva, vehículos rudimentarios y lo que ellos llaman, con humor, armas. Nada que pudiera preocupar a una fuerza debidamente equipada. Naturalmente, el holograma cambió, mostrando imágenes de humanos en sus rutinas diarias, niños jugando en parques, adultos yendo al trabajo, parejas mayores alimentando a las aves. La imagen misma de una especie domesticada. Míralos, susurró la consejera Bexnik Tzade, con su forma cristalina brillando de alegría. Son tan débiles, tan vulnerables. ¿De verdad está ayudando a otro que se cayó? ¡Qué deliciosamente ingenuo!, continuó Kil, entusiasmándose con el tema. Nuestros perfiles psicológicos indican una especie propensa a la cooperación, el apego emocional y el autosacrificio por los demás. Muestran una notable reticencia a la violencia, prefiriendo lo que ellos llaman negociación y diplomacia. En resumen, son exactamente el tipo de especie pusilánime que el Imperio necesita para nuestra cuota de expansión. El general Axel Bloodmon, cuya especie se comunicaba principalmente mediante gruñidos intimidantes, logró formar palabras. Sus capacidades militares, ridículas, respondió Kil, agitando un tentáculo desdeñoso. Luchan con armas de proyectiles que requieren recarga manual, explosivos que necesitan ser encendidos con fuego y vehículos que ni siquiera alcanzan la velocidad orbital. Sus soldados requieren meses de entrenamiento solo para funcionar a un nivel básico. La mayoría de su población ni siquiera ha empuñado un arma. El flujo de datos mostró ejercicios militares humanos, soldados luchando por superar carreras de obstáculos, reclutas aprendiendo a desmontar rifles. Al consejo alienígena. Parecía una forma elaborada de entretenimiento en lugar de una preparación seria para el combate. Además, añadió Kil, mostrando escáneres médicos, su biología es absurdamente frágil. Sistemas circulatorios de un solo corazón, estructuras esqueléticas basadas en calcio que se rompen con la mínima presión y cerebros que se apagan durante 8 horas en cada ciclo de rotación. Literalmente quedan inconscientes e indefensos durante un tercio de su existencia. ¿Cuántas naves necesitamos?, preguntó el almirante Grimfang, aunque su tono sugería que ya estaba planeando su celebración de la victoria. Las estimaciones conservadoras sugieren un solo crucero de batalla con la dotación estándar, respondió Kil. Aunque, sinceramente, un transporte de carga con capacidades defensivas básicas probablemente bastaría. Los humanos probablemente se rendirán en cuanto se den cuenta de que la resistencia es feudal. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de complicidad. Otra conquista fácil. Otro mundo primitivo que añadir a su imperio en constante expansión. Los humanos ni siquiera sabrían que los golpeó. Excelente trabajo, analista Borak. El primer ministro del Consejo declaró: preparen la flota de invasión de inmediato. Esta tierra será una excelente adición a nuestra colección.
Mientras el consejo se dispersaba, ninguno de ellos notó la pequeña anotación enterrada en lo profundo de los archivos de Kiel, una sola línea que luego atormentaría los archivos militares de su especie. Nota: los bebés humanos demuestran una coordinación ojo-mano inusual y respuestas reflejas rápidas ante las amenazas. Requiere más estudio, pero ese era un problema para otro día. Hoy tenían un planeta que conquistar. La nave de reconocimiento del comandante Zephyr Blackstone descendió a través de la atmósfera terrestre como un depredador metálico, con sus sistemas de camuflaje volviéndola invisible al primitivo equipo de detección que se encontraba debajo. Sus antebrazos accionaban los controles con experta eficiencia, mientras sus ojos compuestos escudriñaban el terreno en busca de puntos de observación adecuados. «Perfecto», murmuró, al divisar un claro en lo que los humanos llamaban bosque nacional. Abajo, una pequeña familia había erigido refugios temporales, participando en el extraño ritual que los humanos llamaban acampar. 2 adultos, 3 crías, completamente aislados de sus redes de apoyo urbanas. Esto debería proporcionar excelentes datos de comportamiento. La nave aterrizó silenciosamente tras una arboleda. Zephyr se activó. Su generador de escudo personal, revisó sus armas aturdidoras y salió a observar a estas fascinantes criaturas en su hábitat natural. La familia humana estaba sentada alrededor de una fogata controlada, consumiendo materia vegetal calentada y proteínas animales procesadas. El macho adulto les mostraba algo a los humanos más pequeños. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Zephyr se acercó sigilosamente, su equipo de grabación capturando cada detalle. «Recuerden, niños», dijo el padre humano, completamente ajeno a la observación alienígena. «Cuando estén aquí, deben estar alerta. Sepan siempre dónde están las salidas». «Qué paranoico tan encantador», pensó Zephyr. La pobre criatura estaba enseñando habilidades de supervivencia que nunca necesitaría usar. Entonces algo salió mal. Una rama se quebró bajo el pie de Zephyr. El sonido resonó por el silencioso bosque. El efecto en la familia humana fue instantáneo y absolutamente aterrador. La cabeza del macho adulto giró hacia el sonido con precisión depredadora. Sus ojos escudriñaban el bosque con la intensidad concentrada de un cazador de élite. En un movimiento fluido, se puso de pie, colocándose entre su familia y la amenaza potencial. «Sara, lleva a los niños al coche», dijo en voz baja, con una intensidad que no había estado presente momentos antes. Ahora, la mujer adulta, Sarah Chin, se movía con una eficiencia asombrosa. Sin pánico ni confusión, solo una respuesta táctica inmediata. Reunió a los 3 niños y comenzó a moverlos hacia su vehículo. Sus propios ojos buscaban constantemente nuevas amenazas. Pero fueron los niños los que le helaron la sangre a Zephyr. El mayor, de unos 12 años humanos, había conseguido un palo puntiagudo y lo sostenía como si supiera qué extremo causaba el daño. El hijo del medio colocaba piedras a una distancia fácil de lanzar. El más pequeño, apenas lo suficientemente mayor como para caminar correctamente, imitaba las posturas de alerta de los adultos. Todos lo hacían. Todos y cada uno de ellos habían adoptado una especie de estado de alerta sin entrenamiento, sin instrucciones, sin dudarlo. «Contacto, contacto». Zephyr susurró en su comunicador, olvidando todo protocolo sobre mantener el silencio de observación. «Los humanos, no son lo que pensábamos». El hombre adulto se movía por el bosque ahora, no huyendo, sino activamente, buscando la fuente de la perturbación. Sus movimientos eran coordinados, decididos, como los de un soldado que hubiera pasado años en zonas de combate. Pero según los archivos de inteligencia, este humano en particular era un contador. Un contador que se movía como un depredador. Zephyr activó su baliza de emergencia y comenzó a retirarse hacia su nave. Se suponía que esta era una misión de observación rutinaria, no un encuentro mortal con fuerzas hostiles. «Comando, aquí Blackstone», transmitió mientras su nave se encendía. «Solicito extracción inmediata».
Los informes de inteligencia están equivocados. Los humanos están equivocados. Todo está mal. Mientras su nave despegaba, Zephyr vislumbró por última vez a la familia humana a través de sus sensores. Habían formado un perímetro defensivo alrededor de su vehículo, cada miembro cubriendo un ángulo de aproximación diferente. Los niños aún llevaban armas improvisadas. Sus pequeños rostros mostraban la misma fría determinación que había visto en guerreros veteranos. El hombre adulto miraba directamente a la nave camuflada de Zephyr, rastreando de alguna manera sus movimientos a pesar de la avanzada tecnología de sigilo. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la señal del sensor, el humano sonrió. No era una expresión amistosa. «Comando», dijo Zephyr con voz temblorosa. «Tenemos que abortar la invasión. Tenemos que abortarlo todo. Estos no son primitivos indefensos. Son asesinos natos que han estado fingiendo ser civilizados». Pero el comando no escuchaba. La flota de invasión ya estaba en movimiento, confiada en sus evaluaciones de inteligencia, segura de su fácil victoria. Zephyr solo podía observar la pantalla táctica y rezar a los dioses que protegían a los necios para que su especie sobreviviera al error que estaban a punto de cometer. El almirante de flota Nix Ravencrest desestimó el histérico informe del comandante Blackstone con la indiferencia despreocupada de quien ha conquistado 17 sistemas estelares antes de desayunar. Su nave insignia, la diezmadora de mundos, flotaba en la sombra orbital de la Tierra como una luna mecánica, rodeada de 200 naves que representaban la mejor tecnología militar de la galaxia. «Un ataque de nervios», declaró NYX a su tripulación del puente, con su piel escamosa ondeando de diversión. 3 siglos de conquistas fáciles han ablandado a nuestro equipo de reconocimiento. Una familia de mamíferos primitivos lo envió corriendo de vuelta con su mamá. El puente estalló en carcajadas, con los chirridos de una docena de especies diferentes, todas unidas en su absoluta certeza de superioridad. Después de todo, ¿qué podría salir mal frente a una especie que aún usaba combustibles fósiles y ni siquiera podía abandonar su propio sistema estelar para iniciar un bombardeo orbital de los principales centros de población? Ordenó Nix, acomodándose en su trono de mando. El protocolo estándar: destruir sus gobiernos, eliminar instalaciones militares y luego exigir la rendición, debería estar listo para la cena. La primera oleada de naves de desembarco despegó con precisión mecánica. Sus destinos fueron cuidadosamente seleccionados para maximizar el impacto psicológico. Grandes ciudades, bases militares, centros de población. El tipo de tácticas de conmoción y terror que habían quebrantado el espíritu de innumerables especies en toda la galaxia. La ciudad de Nueva York fue el primer objetivo. El capitán Reyes Telcla pilotó su nave de asalto a través del primitivo tráfico aéreo, maravillándose de cómo los humanos continuaban con sus rutinas diarias, incluso con naves alienígenas descendiendo del cielo. Sin pánico, sin evacuación masiva, solo multitudes curiosas reunidas para presenciar el espectáculo. «Mírenlos», comunicó por radio a su escuadrón. De hecho, estaban tomando fotos con sus primitivos dispositivos de comunicación. Creen que eran algún tipo de entretenimiento. Su nave de desembarco aterrizó en lo que los humanos llamaban Central Park, aplastando varias de sus estructuras recreativas. La rampa de embarque descendió con un siseo neumático, revelando a 50 guerreros alienígenas fuertemente armados, listos para aceptar la inevitable rendición. Lo que encontraron fue una turba de neoyorquinos que aparentemente habían decidido que la invasión alienígena era solo otro inconveniente del martes. Cromedome», gritó una mujer humana que llevaba lo que parecía una bebida caliente. «Estás bloqueando el sendero para correr». Marcus Ironwood, un obrero que había estado almorzando cerca, cogió un trozo de varilla y comprobó su peso. «¿Alguien más piensa que estas cosas parecen caras? Apuesto a que podríamos conseguir un buen precio por chatarra». Antes de que el capitán Garra de Acero pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la multitud humana había rodeado su nave de desembarco. No huían aterrorizados ni imploraban clemencia.
Trataban su nave militar de última generación como un artista callejero inoportuno. «Atención, formas de vida primitivas», anunció Garra de Acero a través de los altavoces externos de su traje. «Se someterán a la autoridad del Imperio Galáctico o se enfrentarán a la eliminación inmediata». Un niño humano, de no más de 8 años, lanzó una piedra que, de alguna manera, dio en el punto exacto donde la visera de su casco se unía al sello de la armadura. El impacto fue leve, pero la precisión fue aterradora. «Ese niño acaba de apuntar a mi punto débil». Garra de Acero susurró para calmarlo. Ahí fue cuando empezó el verdadero caos. Elena Stormfield, maestra de primaria, agarró la rama caída de un árbol y empezó a coordinar a la multitud como si dirigiera un aula. Formaron grupos de 5 y los flanquearon desde múltiples ángulos. Tommy dejó de tirar de la antena. Los alienígenas abrieron fuego con sus armas aturdidoras, esperando incapacitar a la multitud y restablecer el orden. En cambio, descubrieron que los humanos poseían una habilidad aparentemente sobrenatural para esquivar ráfagas de energía mientras lanzaban proyectiles improvisados con una precisión alarmante. Un vendedor de perritos calientes llamado Antonio había convertido su carrito en una fortaleza móvil y lanzaba paquetes de condimentos como si fueran proyectiles de artillería. Un taxista usaba su vehículo como ariete contra las patas de la lancha de desembarco. 3 corredores habían coordinado una maniobra de flanqueo que habría impresionado a los estrategas militares. «Auxilio, auxilio», gritó Garra de Acero por la radio. «Los humanos están contraatacando. De verdad están contraatacando». Informes similares llegaban a raudales desde lugares de aterrizaje de todo el mundo. La fuerza de invasión de Londres estaba siendo repelida por una combinación de hooligans del fútbol y jubilados con paraguas. Las tropas de asalto de Tokio se encontraron atrapadas en un sistema de metro que, de alguna manera, se había convertido en un laberinto de fortificaciones improvisadas. En Bombay, la población local aparentemente había decidido que valía la pena luchar por la tecnología alienígena y comenzó una operación de rescate organizada mientras la batalla aún continuaba. El almirante Ravencrest observaba su despliegue táctico con creciente horror mientras las alertas rojas se extendían por cada zona de aterrizaje. Así no era como se suponía que debían funcionar las invasiones. ¿Dónde estaba el pánico? ¿Dónde estaba la rendición? ¿Por qué los humanos trataban a sus fuerzas militares de élite como una molestia vecinal? «Señor», informó su oficial de comunicaciones con voz temblorosa. «Estamos recibiendo una transmisión del mando militar humano». «Comuníquelo», gruñó Ravencrest. Un rostro humano apareció en la pantalla principal, con lo que parecía ser una especie de traje militar formal. El ser parecía sorprendentemente tranquilo para alguien cuyo planeta estaba siendo atacado. «Les presento a la general Patricia Hawkins, Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos», dijo la humana con el tono de quien habla del clima. «Solo quería informarles que nuestros chicos llegarán en unos 20 minutos. Quizás deberían considerar irse antes de que esto se ponga feo». La transmisión se cortó. 20 minutos después, las fuerzas militares humanas llegaron simultáneamente a todos los puntos de aterrizaje, como si se hubieran estado preparando para una invasión alienígena toda su vida, algo que Ravenrest comenzaba a sospechar. La doctora Corora Steel-Swind se había forjado una reputación entendiendo los patrones de comportamiento de las especies conquistadas. Sus perfiles psicológicos habían predicho la rendición de 43 civilizaciones diferentes con precisión matemática. Comprendía el miedo, el pánico y el inevitable colapso de la resistencia organizada. Ante una fuerza abrumadora, lo que presenciaba en el campo de batalla, las señales desafiaban todos los principios de la xenopsicología que había estudiado durante 2 siglos. «Esto es imposible», murmuró, con tentáculos danzando sobre su consola de análisis mientras los flujos de datos inundaban el planeta. «Ninguna especie se comporta así. Ninguna especie puede comportarse así. La primera anomalía fueron los niños. Los descendientes humanos, según todos los modelos,
Deberían haber sido el grupo demográfico más vulnerable y asustado. En cambio, las imágenes de seguridad mostraban a niños de tan solo 6 años coordinando posiciones defensivas y fabricando armas con juegos de juegos infantiles. Un grupo de niños de 8 años en un lugar llamado Detroit aparentemente había colocado una trampa explosiva en una manzana entera usando solo canicas de cuerda y lo que los humanos llamaban legos. Análisis de patrones de comportamiento en combate. El almirante Ravencrest exigió que su confianza anterior fuera reemplazada por el tipo de pánico que solo surge al ver a tus fuerzas de élite ser golpeadas por maestros de primaria. Señor, todos los humanos que hemos conocido demuestran una conciencia táctica inmediata. Cora informó que le temblaba la voz al procesar las implicaciones, independientemente de la edad, la profesión o la experiencia previa en combate. Una bibliotecaria de 70 años en Manchester acaba de eliminar a un escuadrón entero usando solo libros y técnicas agresivas de silencio. Las imágenes eran realmente perturbadoras. Las abuelas fabricaban lanzas con agujas de tejer. Los adolescentes construían explosivos con productos químicos domésticos con la experiencia casual de expertos en demoliciones. Los oficinistas habían convertido sus cubículos en posiciones fortificadas que habrían impresionado a los ingenieros militares. Hay más, continuó Cora, mostrando imágenes médicas. Su respuesta al estrés está completamente al revés. En lugar de luchar o huir, experimentan lo que solo puedo describir como una lucha más intensa. La adrenalina no les causa pánico. Los convierte en asesinos más eficientes. Destacó un dato en particular que le revolvió el estómago. Este humano, identificado como Dave Morrison, trabaja en algo llamado atención al cliente. Sin entrenamiento militar ni experiencia en combate. Cuando nuestras fuerzas lo acorralaron en su edificio de oficinas, su ritmo cardíaco bajó, su respiración se estabilizó y comenzó a moverse con la precisión de un asesino entrenado. Las imágenes de seguridad mostraban a Dave Morrison despachando a 3 soldados alienígenas con una grapadora, una cafetera y lo que parecían ser carteles motivacionales. Sus movimientos eran fluidos, precisos, como alguien que hubiera practicado la violencia toda su vida. No se trata solo de individuos, añadió Cora con desesperación. Se están coordinando en todo el planeta sin una estructura de mando centralizada. De alguna manera, los humanos en Tokio están adaptando tácticas que usan los humanos en Berlín, a pesar de no comunicarse entre sí. Las mandíbulas del almirante Ravencrest chasquearon nerviosamente. Explíquense. Están compartiendo información a través de algo que llaman redes sociales, dijo Cora, sacando transmisiones interceptadas. Actualizaciones tácticas en tiempo real, modificaciones de equipo, puntos débiles en nuestra armadura. Están colaborando con la resistencia. Los mensajes interceptados eran aterradores en su eficiencia informal. Consejo profesional. Las articulaciones alienígenas son vulnerables a los traumatismos por objetos contundentes. Los palos de golf funcionan de maravilla. ¿Alguien más ha notado que sus cascos se empañan cuando están estresados? Los atomizadores son tus amigos. Mi hijo descubrió que sus armas aturdidoras no funcionan a través del caucho. Enfurezca a su taller de neumáticos local. Señor. La voz de Cora se quebró al acceder a los informes de bajas. Hemos perdido el 30% de nuestras fuerzas terrestres, no a manos de sus militares, no a manos de sus armas, sino a manos de sus civiles, contadores, maestros, trabajadores minoristas, jubilados. Cada humano es un combatiente en potencia. La pantalla táctica mostraba zonas rojas que se extendían por el planeta como una infección. Lo que debería haber sido una simple ocupación se había convertido en una guerra de guerrillas de pesadilla donde cada puerta podría esconder un enemigo y cada civil humano era una amenaza potencial. Lo más inquietante de todo, susurró Cora, lo están disfrutando. Las imágenes de seguridad mostraban a humanos riendo mientras luchaban, bromeando mientras construían armas, tratando la invasión como una especie de deporte competitivo.
Un grupo de estudiantes universitarios en California aparentemente había creado una reserva de camas con base en el recuento de muertes alienígenas, mientras construían simultáneamente lo que solo podría describirse como máquinas de asedio con muebles de dormitorio. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Recibimos múltiples solicitudes de rendición de nuestras propias fuerzas, de los humanos, preguntó Ravencrest esperanzado. No, señor, de nuestras tropas. Piden la extracción antes de que los humanos se vuelvan creativos con sus métodos de tortura. La doctora Viento de Acero miró fijamente su consola de análisis, observando en tiempo real cómo toda su posición sobre la naturaleza humana se desmoronaba como arena. No eran solo guerreros que habían estado ocultando sus capacidades. Era una especie entera que había desarrollado la preparación para el combate como rasgo de supervivencia. Almirante, dijo en voz baja. No creo que estemos tratando con una civilización que desarrolló la guerra. Creo que estamos tratando con una especie que nunca dejó de estar en guerra. Solo han estado luchando entre sí para practicar. La comprensión golpeó el puente como un puñetazo. No habían invadido un planeta de primitivos pacíficos. Habían invadido un mundo donde cada habitante había nacido listo para la batalla. En el momento en que el almirante Ravenrest se dio cuenta de que su invasión había sido un error catastrófico, los humanos dejaron de defenderse y decidieron ponerse serios. Todo comenzó con una transmisión de la general Patricia Hawkins que se emitió simultáneamente en todas las frecuencias de comunicación alienígena. La líder militar humana parecía tranquila, profesional y con una compostura absolutamente aterradora. Atención, fuerzas alienígenas, comenzó, ajustándose lo que parecía una especie de sombrero ceremonial. Nos hemos divertido con sus exploradores avanzados, pero el recreo ha terminado oficialmente. Tienen exactamente 1 hora para comenzar a retirarse de nuestro planeta. Después de eso, dejamos de ser educados. El oficial de comunicaciones de Ravenrest parecía confundido. Señor, si eran educados, ¿qué pasa cuando se vuelven groseros? Lo descubrieron 37 minutos después. La primera señal fue el pulso electromagnético coordinado que desactivó la mitad de sus matrices de comunicación. La segunda fue la constatación de que los humanos, de alguna manera, habían manipulado la tecnología de los escudos alienígenas durante las 6 horas transcurridas desde el inicio de la invasión. La tercera fue el descubrimiento de que fuerzas militares humanas habían estado rodeando sigilosamente todas las posiciones alienígenas, mientras la población civil mantenía distraídos a los invasores. Señor, tenemos informes de aeronaves humanas aproximándose a todas las zonas de aterrizaje, anunció el oficial táctico. Su voz se elevó varias octavas. Parecen estar usando nuestras propias armas de energía. A través de la ventana, Ravencrest observó pasar velozmente aviones de combate humanos, cuyos sistemas de armas brillaban con las distintivas señales de energía azul de la tecnología del Imperio Galáctico. De alguna manera, imposiblemente, los humanos no solo habían adaptado armas alienígenas a sus aeronaves primitivas, sino que las habían mejorado. ¿Cómo?, preguntó Ravencrest. ¿Cómo modifican nuestra tecnología tan rápido? La doctora Elswind analizaba frenéticamente las comunicaciones humanas interceptadas. Señor, no solo están adaptando nuestra tecnología. Se están enseñando mutuamente a través de algo llamado tutoriales de YouTube. Un mecánico humano en Detroit descifró nuestro sistema de acoplamiento de energía y subió instrucciones para todo el planeta. El vídeo interceptado mostraba a un alegre humano llamado Jaque explicando modificaciones de armas de energía alienígena mientras estaba de pie en lo que parecía ser un taller de reparación de automóviles. Bien, amigos. Así que primero querrán saltarse los protocolos de seguridad. Simplemente ignoren todas esas etiquetas de advertencia. Probablemente solo estén siendo paranoicos. Y señor, continuó Elwin, con la voz cada vez más baja. No solo están robando nuestras armas. Las están mejorando.
Nuestros informes de bajas indican que las armas alienígenas modificadas por humanos son un 23% más eficientes que nuestros diseños originales. La voz del capitán Garra de Acero resonó por el comunicador desde su posición en Central Park, donde sus fuerzas estaban atrapadas tras una barricada improvisada hecha con blindaje alienígena y carritos de perritos calientes de la ciudad de Nueva York. Almirante, los humanos se han organizado. Repito, los humanos se han organizado. Están usando nuestro propio equipo contra nosotros, y lo están haciendo mejor que nosotros. La pantalla táctica mostraba el escenario de pesadilla que se desarrollaba en todo el planeta. Unidades militares humanas emergían de posiciones que aparentemente habían preparado con años de antelación. Búnkeres subterráneos, depósitos de armas ocultos, líneas de suministro que parecen diseñadas específicamente para luchar contra invasores tecnológicamente superiores. Es como si hubieran estado planeando para este escenario exacto, murmuró Ravencrest, observando cómo sus fuerzas supuestamente superiores eran superadas sistemáticamente por una especie que aún usaba transporte con ruedas. Señor, informó el oficial de inteligencia, estamos interceptando comunicaciones militares humanas. Tienen planes de contingencia denominados Operación Día de la Independencia, Protocolo, Guerra de los Mundos y algo llamado Plan Stargate. Parecen haberse estado preparando para una invasión alienígena durante décadas. Ravencrest sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Décadas. Sus medios de entretenimiento están llenos de escenarios que representan la exitosa resistencia humana contra fuerzas alienígenas tecnológicamente superiores, añadió el Dr. Steel Swind, recuperando transmisiones interceptadas. Llevan generaciones practicando esta guerra en simulación. La pantalla principal mostraba clips de películas de entretenimiento humano que mostraban invasiones alienígenas repelidas por humanos ingeniosos. Programas de televisión sobre unidades militares que luchaban contra amenazas extraterrestres. Juegos donde los jugadores controlaban fuerzas humanas contra enemigos alienígenas. Lo que el Imperio Galáctico había descartado como ficción primitiva era aparentemente planificación estratégica avanzada. Convirtieron su industria del entretenimiento en un programa de entrenamiento militar, susurró Ravencrest. Todos los humanos del planeta han estado ensayando mentalmente para este escenario exacto desde la infancia. La consola de comunicaciones estalló con llamadas de socorro de toda la flota. Fuerzas de desembarco solicitando extracción inmediata. Naves reportando daños críticos por armas humanas improvisadas. Bahías médicas desbordadas con bajas causadas por todo tipo de armas, desde cuchillos de cocina hasta equipos de construcción. El almirante capitán Grimtooth informó desde el Teatro de Londres. Los humanos están usando sus túneles de transporte como ventaja estratégica. Aparecen bajo tierra, atacan nuestras posiciones y desaparecen antes de que podamos responder. Creo que están usando su sistema de metro como un complejo de búnkeres militares. Buenos Aires informa tácticas similares con los sistemas de alcantarillado, añadió el comandante Vex desde Sudamérica. Señor, no creo que sean defensas improvisadas. Creo que los humanos diseñaron toda su civilización para que estuviera armada en caso de invasión. La gota que colmó el vaso fue cuando las fuerzas humanas comenzaron a lanzar contraataques contra la flota orbital utilizando naves alienígenas capturadas. De alguna manera, los humanos no solo habían aprendido a pilotar su tecnología, sino que también habían descubierto cómo anular los sistemas de navegación automatizados que deberían haber impedido que las naves se usaran contra su propia flota. Señor, naves humanas se acercan desde múltiples vectores, anunció el operador del sensor. Están volando en formaciones de ataque que, señor, son nuestras propias maniobras tácticas. Están usando nuestras propias estrategias de batalla contra nosotros. Ravencrest observó con horror cómo los pilotos humanos ejecutaban patrones de asalto del Imperio Galáctico perfectos con una precisión que sugería un entrenamiento exhaustivo. Un entrenamiento que no podrían haber recibido, dijo el almirante. El Dr. Steelwind dijo en voz baja,
Creo que debemos considerar la posibilidad de que los humanos no solo sean violentos por naturaleza. Creo que son militares por naturaleza. El puente quedó en silencio al comprender las implicaciones. No habían invadido un planeta de civiles primitivos que, por casualidad, eran hábiles combatiendo. Habían invadido un mundo poblado enteramente por soldados que se hacían pasar por civiles. La orden de retirada llegó exactamente 43 minutos después de que expirara el ultimátum del general Hawkins. Pronunciada con la voz del almirante Ravenrest, pero despojada de toda la arrogancia que había caracterizado el comienzo de este desastre. Lo que quedó fue el tono hueco de un comandante militar que acababa de presenciar cómo su flota, supuestamente invencible, era sistemáticamente desmantelada por una especie que no debía contraatacar. Todas las unidades, retirada inmediata a posiciones orbitales. Ravencrest anunció que su piel escamosa ahora tenía un color pálido enfermizo, lo que indicaba un estrés avanzado entre su especie. Esto no es un reposicionamiento táctico. Es una retirada total. El puente del diezmador de mundos se había convertido en un caos de luces de advertencia intermitentes e informes de estado alarmantes. La mitad de sus fuerzas de desembarco fueron capturadas, destruidas o solicitando asilo activamente a su propia estructura de mando. La otra mitad estaba atrapada en posiciones defensivas, rodeada de humanos que parecían considerar la tecnología alienígena como un regalo de cumpleaños adelantado. La última transmisión del capitán Garra de Acero desde Central Park había sido particularmente inquietante. Señor, los humanos no solo se están llevando nuestro equipo, sino que también están entrevistando a nuestras tropas. Creo que están realizando operaciones de recopilación de información. Además, están ofreciendo tratamiento médico a nuestros heridos, lo cual es, de alguna manera, más aterrador que si simplemente nos estuvieran matando. La doctora Estelle Swind monitoreó la evacuación a través de sus sensores, observando con fascinación y horror cómo los humanos perseguían a las fuerzas alienígenas en retirada con tecnología capturada y armas improvisadas. Almirante, no nos dejan irnos tranquilamente. Las aeronaves humanas están hostigando nuestros corredores de retirada, y sus fuerzas terrestres están cazando activamente a cualquier rezagado. La pantalla táctica mostró el escenario de pesadilla en tiempo real. Los humanos, de alguna manera, habían coordinado una operación de persecución planetaria utilizando métodos de comunicación que los extraterrestres no podían interceptar. Redes sociales, sistemas de transmisión de emergencia e incluso redes de radio primitivas se utilizaban para rastrear los movimientos alienígenas y coordinar ataques de interceptación. Señor, nos están siguiendo, informó el operador del sensor con la voz entrecortada por la incredulidad. Naves humanas están persiguiendo a nuestra flota hacia posiciones orbitales. Los ojos compuestos de Ravencrest se centraron en la pantalla, observando cómo aeronaves humanas primitivas, ahora equipadas con sistemas de propulsión alienígenas robados, ascendían hacia el espacio con la determinación de depredadores que persiguen a una presa herida. Las modificaciones eran rudimentarias pero efectivas, sujetas con lo que parecía cinta metálica y la terquedad humana. ¿Cómo respiran ahí arriba?, susurró alguien. Señor, interceptando comunicaciones humanas, anunció el oficial de inteligencia. Llaman a esta operación persecución en caliente, y parecen tratarla como un deporte competitivo. Existe una especie de sistema de puntos basado en la recuperación de equipo alienígena. Las transmisiones interceptadas eran una mezcla de coordinación militar y entusiasmo civil que desafiaba todos los principios de la psicología de Zenón. Pilotos profesionales se coordinaban con mecánicos aficionados. Un estratega militar compartía frecuencia con adolescentes entusiasmados. Y, de alguna manera, todo el caos funcionaba con una eficiencia aterradora. Águila 1 al control terrestre. Tenemos 3 alienígenas rezagados intentando esconderse tras la luna. Permiso para pescar. Negativo. Águila 1. Déjenlos para los del Apolo. Llevan toda la semana practicando intercepciones en baja gravedad. Ravencrest se dio cuenta,
cada vez más horrorizado, de que los humanos estaban tratando la retirada como un ejercicio de entrenamiento para futuros encuentros con alienígenas. No solo estaban repeliendo una invasión. Estaban aprendiendo a mejorar en la repelencia de invasiones. El almirante Dr. Stelswin dijo en voz baja: «Estoy detectando una actividad de construcción masiva en todo el planeta. Están construyendo algo». Los sensores de largo alcance mostraban actividad industrial a una escala que sugería que los humanos habían pasado inmediatamente de la defensa a la preparación para el próximo contacto alienígena. Se estaban reubicando las fábricas, se estaba aplicando ingeniería inversa a la tecnología alienígena capturada, y las instalaciones militares se expandían a un ritmo que indicaba que esperaban que esto volviera a ocurrir. «No solo se están recuperando de nuestra invasión», susurró Stelswin. «Se preparan para invadirnos de nuevo». El insulto final llegó mientras la maltrecha flota alienígena avanzaba con dificultad hacia el borde del sistema solar. Una sola transmisión humana, emitida en todas las frecuencias, fue entregada por el mismo general Hawkins que les había dado el ultimátum. «Atención, fuerzas alienígenas que parten», dijo con el tono de quien comenta planes para el fin de semana. «Gracias por las donaciones de tecnología y el excelente ejercicio de entrenamiento de campo. Su equipo será bien utilizado. Por favor, informen a sus superiores que la Tierra está aceptando solicitudes para establecer relaciones diplomáticas, pero conservará las plataformas de defensa orbital que construimos con sus materiales. Que tengan un buen viaje a casa». Al finalizar la transmisión, los sensores de Ravencrest detectaron la activación de instalaciones defensivas en el espacio orbital terrestre. Instalaciones que definitivamente no existían cuando comenzó la invasión. Instalaciones construidas con tecnología alienígena recuperada e ingenio humano, habitadas por una especie que acababa de demostrar su capacidad de adaptación más rápido de lo que nadie creía posible. «Señor», preguntó el oficial de navegación. Rumbo a casa, Ravencrest observó el planeta azul verdoso que se hacía más pequeño a su paso, sabiendo que su especie acababa de hacer el primer contacto con algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. No porque los humanos fueran violentos, sino porque eran adaptables. No porque fueran fuertes, sino porque aprendieron. «Pon rumbo a casa», dijo finalmente. «Y envía un mensaje prioritario al alto mando. Diles que necesitamos actualizar nuestro sistema de clasificación de especies. Los humanos no son mamíferos primitivos. Son gigantes durmientes, y acabamos de despertarlos». Mientras el diezmador de mundos saltaba al hiperespacio, sus sensores captaron una última imagen de la Tierra. Un planeta donde cada luz representaba no una población civil, sino una fuerza militar que fingía estar en paz. Un mundo donde cada humano era un soldado que, casualmente, tenía un trabajo fijo. La invasión había terminado. La verdadera guerra que Ravencrest sospechaba era